Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo soy Clara, ayudante de alumna de la cátedra Episología Zimmerman a partir de este cuatri, y hoy me toca dar la clase del derecho a una vivienda adecuada y el derecho humano al agua. Pero antes de adentrarnos específicamente a lo que vamos a hablar en la clase de hoy, quería hacerles un breve repaso para refrescar los conceptos que tienen aprendidos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, muy en general, porque ellos ya lo vieron en clases anteriores, pero para después podernos adentrar específicamente en lo que nos toca hablar hoy, que es uno de esos derechos. Como ya ustedes ya saben, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, están legislados principalmente en el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además de enumerar esos derechos y de mencionarlos, en su artículo 2 plantea las obligaciones jurídicas que tienen que cumplir los estados para garantizar los derechos reconocidos dentro del pacto. Y el Comité DESC, o sea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ustedes también ya saben, es el órgano encargado de interpretar el pacto, va en su observación general número 3, va a analizar esas obligaciones, va a analizar ese artículo 2 y va a decir que las obligaciones de los estados constan en adoptar medidas y garantizar sin discriminación los derechos reconocidos en el pacto. Entonces, en esa observación general el comité va a decir que los estados deben adoptar medidas, y ese adoptar medidas consiste en que los estados, dentro de un plazo razonablemente breve, puedan adoptar todas las medidas posibles para lograr la plena realización de los derechos contenidos en el pacto. Esta obligación, tengo acá en la compu anotado más o menos lo que no me tengo que olvidar, por eso miro al costado. Esta obligación consiste en que sea por todos los medios apropiados. Esto quiere decir que la adopción de medidas legislativas no agota esta obligación de adoptar medidas, sino que deben ser todas las medidas posibles para lograr, como ya dijimos, la plena realización de todos los derechos contenidos ahí. Por ejemplo, medidas judiciales, administrativas, financieras, etc. Y asimismo, el artículo 2 del PIDESC establece que la adopción de medidas va a ser para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos, y con esto quiere decir que, o sea, lo que el comité establece es que obviamente está reconocido de que la plena realización de todos los derechos no va a ser posible dentro de un breve periodo de tiempo, sino que se va a requerir de un tiempo. Entonces, pero lo que dice es que igualmente esta frase debe ser interpretada a la luz del objetivo general del pacto, es la plena realización de los derechos reconocidos en el pacto. Entonces, esto impone proceder lo más expedita y eficazmente que se pueda, y que los estados se puedan, para lograr eso. De igual manera, el Estado debe tomar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos que disponga, tanto nacionales como internacionales. Y en épocas de recursos insuficientes, los estados deben proteger a los más vulnerables. Deben otorgarles prioridad a los más vulnerables. Y además de eso, los estados tienen que satisfacer niveles esenciales mínimos de los derechos. Es otra de las obligaciones. Así que este es un repaso igual muy general. Ustedes ya tienen las clases. Mica dio la clase de las obligaciones de los DESC. Así que si necesitan refrescar algo pueden ir al video de Mica. Este es algo muy general para poder también entender después de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, de igual manera que Lucas hizo con el derecho a la salud, nosotros hoy vamos a hablar sobre el artículo
11, párrafo 1 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla del derecho a una vivienda adecuada. Y el derecho al agua, que también igualmente está contenido en el mismo artículo. Bueno, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a analizar este artículo en las observaciones generales número 4, número 7 y número 15. Va como a empezar a desgranar el significado real que tiene este artículo con respecto a los derechos que contiene. Entonces va a empezar con la observación general número 4, como vamos a hacer nosotros ahora, estableciendo, hablando sobre el derecho a una vivienda adecuada. Después, en la observación general número 7 va a hablar sobre los desalojos forzosos, y en la observación general número 15 va a hablar del derecho humano al agua. Entonces, les recomiendo tener la Constitución a mano para poder leer el artículo, y las observaciones generales, si quieren tenerlas a mano también, léanlas obviamente para ir tomando nota más o menos de lo importante. Y bueno, vamos a ir específicamente a la observación general número 4, que es la primera que vamos a ver. Antes de eso vamos a leer el artículo específico que vamos a estudiar hoy, así lo podemos analizar mejor. Artículo 11, párrafo 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Bueno, entonces este es el artículo que vamos a analizar hoy, que vamos a ver específicamente hoy en la clase. Primer concepto que tenemos que tener en claro es que en la parte que el artículo dice, yo también lo tengo acá el artículo, la compu, para sí su familia, vieron que dice que el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuados para sí y su familia. Lo primero que establece el comité en la observación es que esta frase para sí y su familia no impone ningún tipo de limitación con respecto a la aplicabilidad del derecho. O sea que el derecho a una vivienda adecuada, o los derechos que se establecen en este artículo, son para todos. Eso es lo primero que tenemos que saber, son para todos. Se aplica a todos. Entonces, lo segundo que establece el comité en esta observación es que qué es lo que significa el derecho de tener una vivienda adecuada, o de poder disfrutar de una vivienda adecuada. Debe interpretarse como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Por lo que entonces, por el contrario, no debe interpretarse de una manera restrictiva, como diciendo es tener un techo arriba de mi cabeza, que es lo que muchas veces pensamos. ¿Y por qué entonces debe interpretarse de esta manera? O sea, ¿por qué debe interpretarse que el derecho a una vivienda adecuada es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte? Y el comité plantea dos razones. Primeramente, porque, dice el comité, todos los derechos humanos están interrelacionados, o sea, están vinculados íntegramente con otros derechos humanos. Y además con los principios fundamentales de este mismo pacto, el que estamos estudiando ahora. Y en el preámbulo, si pueden ver, el pacto establece la dignidad humana, la dignidad inherente de la persona humana. Entonces, esto obliga a que el término vivienda no se interprete de una manera restrictiva como estábamos viendo recién, sino que tenga en cuenta otras cuestiones, que no sean solamente tener un techo arriba de nuestra cabeza. Y que se garantice a todos, como dijimos al principio, que se garantice a todos. Y en un segundo lugar, o sea, en una segunda razón de por qué esto debe interpretarse de
porque el derecho a una vivienda adecuada debe interpretarse como el derecho de vivir en seguridad, paz y dignidad en una parte, es que la palabra vivienda, que se establece en ese artículo, debe interpretarse como una vivienda adecuada. Y acá tenemos que la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, hasta el año 2000, en su párrafo 5, había reconocido que el concepto de vivienda adecuada significaba disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. Esto entonces lo dijo la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, que era lo que podría considerarse como el concepto de una vivienda adecuada. Entonces, a partir de eso, el concepto de adecuación, podríamos decirse, el concepto de una vivienda adecuada, sirve para señalar diferentes factores que deben tenerse en cuenta al momento de analizar si una vivienda es verdaderamente adecuada o no lo es. Entonces, el comité lo que va a hacer en la observación general número 4 va a ser identificar algunos de esos factores que deben ser tenidos en cuenta para analizar lo que veníamos diciendo recién, si una vivienda es adecuada o no lo es, en cualquier contexto. Y los aspectos son seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades, infraestructura, gastos soportables, accesibilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar cada uno en específico, qué es lo que quiere decir cada factor específico. En este caso, la seguridad jurídica de la tenencia significa que cualquier fuera el tipo de tenencia que uno tenga, por ejemplo, alquiler, arrendamiento, vivienda en cooperativa, no sé, vivienda en situación de emergencia, cualquier fuera el tipo de tenencia, todos necesitamos una seguridad jurídica de tenencia que nos permita una protección legal frente, por ejemplo, no sé, a desalojos, amenazas u otras circunstancias que afecten la seguridad. Entonces, los estados tienen que adoptar todas las medidas posibles para garantizarle una seguridad de tenencia a aquellos hogares y familias que no la tienen. Después, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura significa que una vivienda adecuada debe tener ciertos servicios indispensables que son indispensables para la salud, la seguridad, la nutrición, la comodidad. Y entre ellos se encuentran, por ejemplo, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias, servicios de emergencia, lugares de drenaje, lugares para almacenar alimentos. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que debe tener una vivienda para que sea adecuada. Después tenemos el factor de los gastos soportables. Los gastos soportables es que los gastos que conlleve tener una vivienda no produzca que se vulneren otras necesidades básicas. O sea, los gastos que conlleve sostener una vivienda, tu vivienda, no te debe conllevar que vos vulneres otros derechos y otras necesidades básicas. Entonces, lo que dice el comité es que los estados deben garantizar y deben adoptar medidas para que los gastos sean razonables, los gastos de una vivienda sean razonables para el nivel de cada uno de ingreso. Entonces, por ejemplo, acá el comité dice que los estados deberían crear subsidios para la vivienda, para los que no se las pueden sustentar por sí solos, o algún tipo de financiación. O, por ejemplo, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados. Diferentes tipos de medidas que recomienda el comité para que los estados puedan garantizar este aspecto de la vivienda. Después tenemos el factor de la habitabilidad, que refiere que una vivienda debe ser habitable, es decir, que debe protegerse, por ejemplo, contra el frío, contra el calor, contra la lluvia, contra, amenazas y de riesgos estructurales, de vectores de enfermedad, etc.
Entonces, acá lo que hace el comité es exhortar a los estados para que apliquen los principios de higiene que dictó la OMS. ¿Y esto por qué? Porque las condiciones de una vivienda adecuada, de una vivienda, condicionan los niveles de mortalidad y morbilidad. Y cuando las viviendas son inadecuadas, conllevan unos altos niveles tanto como de mortalidad como de morbilidad. Después tenemos otro de los factores, que es la accesibilidad o la asequibilidad. Y esto significa que la vivienda adecuada debe ser accesible a todos, o sea que debe considerarse a los grupos vulnerables como una mayor prioridad para conseguir una vivienda. También deben concederse prioridades a los grupos desfavorecidos, como son los niños, como son las personas con VIH positivo, como son las personas con discapacidad. Entonces, el comité de acá dice que las políticas que lleven los estados deben tener en cuenta estos factores. Bueno, el aspecto del lugar significa que la vivienda adecuada debe estar en un lugar que esté, por ejemplo, cercano a los servicios esenciales, es decir, cercano a un centro de salud, cercano a una escuela o un jardín, cercano para el acceso al empleo, y además no debe estar cerca de lugares contaminados o próximos a estar expuestos a contaminación, porque como esto podría amenazar el derecho a la salud. Y por último, el último factor que tenemos acá es la adecuación cultural. Y esta refiere que la manera, por ejemplo, de construir la vivienda, los materiales que vamos a utilizar, las políticas que se apoyan en la construcción de la vivienda, debe permitir la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Entonces, lo que acá expresa el comité es que los estados deben velar porque no se sacrifiquen dimensiones culturales de la vivienda y porque también se aseguren, por ejemplo, servicios tecnológicos modernos para poder construirlo. Entonces, hasta acá ya he explicado más o menos todos los factores que debe tener una vivienda para que sea adecuada. Podemos notar, como igualmente yo creo que deben venir notando ustedes a lo largo de las clases, es que la vivienda adecuada no puede considerarse aislada a otros derechos humanos, como por ejemplo el concepto de dignidad humana, el concepto del derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, un montón de derechos humanos que sí o sí están íntegramente relacionados con el derecho a tener una vivienda adecuada. Entonces, a partir de esto, ya sabemos qué es lo que significa el concepto de adecuación y cuándo una vivienda es adecuada y cuándo no. Entonces, a partir de eso ya podemos pasar a las obligaciones que tienen los estados para hacer efectivo este derecho. Bueno, entonces vamos a proceder a explicar las obligaciones que tienen los estados con respecto al derecho a una vivienda adecuada para poder garantizarlo efectivamente y correctamente. Las obligaciones que expresa el comité son tres: son la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de satisfacción. La obligación de respeto significa que el Estado debe abstenerse de realizar distintas prácticas y conductas que pueden llegar a afectar el derecho a una vivienda adecuada. Por ejemplo, acá también entra el principio de no regresividad, que creo que ya lo han visto, ya se los han explicado, que es que el Estado no puede volver atrás medidas, capaz que es un poco más complejo que esto, pero simplemente el Estado no puede volver atrás medidas que ya tomó para mejorar el ejercicio del derecho a la vivienda. Y, por ejemplo, también acá entra que el Estado no puede... tiene que abstenerse de realizar, por ejemplo, desalojos forzosos
cuando estos no sean de forma legal. Después tenemos la obligación de satisfacción, que acá, la obligación de protección, perdón, que acá lo que el Estado debe hacer es proteger a los sectores más vulnerables, específicamente más protegerlos de vulneraciones al derecho a la vivienda por parte de particulares, quienes con conductas arbitrarias o abusivas afecten este derecho. Y por último, la obligación de satisfacción establece que el Estado debe adoptar todas las medidas posibles, o sea, son como que incluye todos los actos concretos por parte del Estado para garantizar efectivamente este derecho. Y acá, por ejemplo, se plantea, o sea, el comité plantea que existe una estrategia nacional de vivienda que se lleve adelante, y que entonces para esto el Estado, por ejemplo, debe definir los objetivos para el desarrollo de las condiciones de vivienda, también definir los recursos que tiene para ello, y buscar la forma más efectiva de utilizar esos recursos. Y esta estrategia nacional debería prever garantizarles a los que no tienen acceso a una vivienda adecuada, darles el acceso y procurar también el mejoramiento de las viviendas para que puedan efectivamente ser adecuadas. Entonces acá, por ejemplo, hay diferentes obligaciones como la de otorgar subsidios, desarrollo de planes de viviendas económicas, reformas legislativas que faciliten el acceso para los sectores más postergados, como decíamos hoy, que los títulos para que efectivamente haya una seguridad jurídica de la tenencia, etc. Entonces estas son las obligaciones que surgen del artículo 11, párrafo 1, que también expresa el comité en esta observación general número 4, que es lo que estamos estudiando ahora. Y lo que dice el comité es que para que un Estado satisfaga esas obligaciones, en virtud del párrafo 1 del artículo 11, debe demostrar que ha utilizado todos los medios posibles y todos los recursos posibles para garantizar este derecho. Además, para evaluar la importancia de la falta de hogares y viviendas adecuados dentro de su jurisdicción, y entonces que esas medidas que se están tomando son las necesarias y las adecuadas para garantizarle a cada persona que no pueda acceder a este derecho ese acceso para en el periodo de tiempo más breve posible. Y en esta parte lo que expresa el comité, que yo supongo que ya lo también lo vieron, es que existe un sistema de informes donde el Estado va a demostrar que está cumpliendo con sus obligaciones. Entonces acá lo que establece el comité es que, por ejemplo, el Estado debe incluir toda la información que tenga sobre las personas que no tienen una vivienda, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en esa categoría también se incluyen, por ejemplo, las personas que no sé, están sin hogar, que están alojadas inadecuadamente, las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que viven en asentamientos ilegales, etc. Entonces, de esa manera, el comité puede conocer la situación del derecho a la vivienda dentro de cada estado. En esta observación el comité va a llegar como a la conclusión, o sea, a partir de todo lo que venimos viendo, el comité va a considerar que las instancias de desalojo forzosos son incompatibles con todos los requisitos del pacto y que solo pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de conformidad obviamente con los principios del derecho internacional y con la ley, o sea que se ejerzan de manera legal.
entonces va a llegar como a la conclusión de que entonces los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con el pacto. Esto como al final de la observación. Y por último, acá tenemos también de que el comité considera que la disposición de recursos jurídicos específicamente está relacionada con muchos componentes de este derecho, como por ejemplo apelaciones destinadas a evitar desalojos o demoliciones, procedimientos jurídicos para buscar indemnizaciones después de un desalojo legal, reclamaciones contra los propietarios por un alquiler desproporcionado, mantenimiento por discriminación, etc. Un montón de... El comité establece un montón de recursos jurídicos que se deberían garantizar para poder también garantizar efectivamente el derecho a una vivienda adecuada. Entonces, hasta acá podemos saber, sabemos que el artículo 11, párrafo 1, determina el derecho a una vivienda adecuada y todo lo que el concepto de adecuación conlleva. Y también sabemos qué obligaciones dimanan de ese artículo y de ese derecho que los estados tienen que cumplir para poder garantizar efectivamente ese derecho y que todas las personas puedan gozar de él. Entonces, vamos a hablar de la observación general número 7.